Vamos a hablar de un tema que, como está puesto en la presentación inicial, está como muy amplio, entonces va a ser un poquito más restrictivo para tratar de profundizar en algunas cosas y no pasar como tan de afán por todos esos temas tan complejos. Entonces vamos a centrar más que todo en las necesidades del paciente y de la familia. Vamos a ubicarnos como un todo paciente-familia al final de la vida. Para esto quisiera comentarles y hablarles un poquito de la vida y obra de esta señora, que allí está en una foto tomada en el año 2000. Ella murió 4 años después, murió en el año 2004. Es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una médica que nació y estudió medicina en Suiza y después emigró a los Estados Unidos, hizo psiquiatría y la obra de su vida fue el acompañamiento a los pacientes con enfermedades terminales y el acompañamiento a los familiares y a los pacientes que estaban en el trance de morir. Entonces ella tiene varios textos incluidos en español, o sea, ustedes los pueden conseguir en las bibliotecas, no sino que anoten bien el nombre y lo consiguen fácil. ¿Por qué traigo entonces a la doctora Kubler-Ross? Porque ella, después de muchos años de trabajar con pacientes terminales en un hospital de Nueva York, comenzó a darse cuenta que la gente pasaba por diferentes etapas y estados emocionales, y entonces hizo una descripción detallada de esos estados emocionales, que son estos 5 que se los pongo aquí. Esta es otra foto de la doctora Kubler-Ross, pero cuando estaba mucho más joven, trabajando todavía muy activa, aunque ella escribió el último de sus libros hasta muy poquito antes de morir, que también está publicado y está traducido al español. Ella hablaba entonces de estas 4 etapas. La primera es la etapa de negación. Cuando a alguien le dicen que se va a morir o que tiene una enfermedad terminal, es muy frecuente que la primera o una de las primeras reacciones que tenga es decir, no, esto no puede ser, esto no me está pasando a mí, o algún fenómeno emocional parecido a esta frase, ¿no? Esto no puede ser. A eso ella lo llamó negación. Después viene la rabia, muchas veces, y lástima que se haya ido el padre, porque mucha gente, aún muy cristiana, muy católica, le da rabia con Dios a veces, ¿no? Rabia con la vida, rabia con Dios, rabia con los médicos, rabia con la familia. La rabia ya es un fenómeno que a mi modo de ver implica un poquito de aceptación, porque para que a mí me dé rabia algo, me tiene que tocar. Si no me toca, pues ni rabia me da. Entonces cuando el paciente o la familia está en este proceso de rabia, a mi juicio ya están comenzando a hacer el proceso de elaboración del duelo. Después viene una etapa que se llama de negociación, en donde la gente negocia con Dios, o negocia con la vida, o negocia con los médicos, o negocia con la familia ciertas cosas. Y cuando se negocia es un paso muy, muy avanzado, porque significa que uno está dispuesto a ceder. Si uno no cede, no puede negociar. Si yo digo que mi carro vale 150 millones, ustedes no conocen mi carro, pero no vale 150 millones. Pero si yo digo que vale eso, pues nadie me lo compra, y si yo no cedo, pues no lo vendo. Pero si alguien me dice, no, venga, negociemos, yo le ofrezco 80 y comenzamos a negociar, de pronto entramos y hacemos y vendo mi carro, si es eso lo que yo deseo. Entonces, cuando uno va a negociar, implica que siempre está la posibilidad de ceder. Yo siempre pongo el ejemplo de una pésima negociación, la de las FARC con Andrés Pastrana, porque nadie cedió nada. Entonces nunca hubo negociación. Se sentaron 3 años y medio, algo así, a hablar y hablar y hablar y hablar, y nadie cedió un ápice. Nadie cedió nada. Las FARC especialmente no cedieron nada. Entonces si uno no va a ceder, nunca va a negociar. Por eso es importante, cuando alguien está negociando, significa que está comenzando a ceder. La depresión es otra de las fases en donde definitivamente la persona ya está comenzando a sentir tristeza. Tristeza por el abandono,
si es un familiar que se va a morir, o tristeza por dejarlo todo, porque fíjense que cuando se le muere a uno un ser querido, uno pierde un ser querido, pero cuando alguien se muere, no sabemos qué pase después. Yo personalmente no tengo ni idea, hay teorías, hay religiones, todas tienen ideas diferentes, pero en general pues nadie ha vuelto a decirnos, miren, esto fue lo que pasó. Por lo tanto, la persona que está ante la expectativa de la muerte tiene unas ideas de que lo va a perder todo. Algunos tienen, o muchos de pronto, tienen la ilusión de que se van a encontrar con alguien en el más allá, u otra serie de cosas. Pero lo que está en la tierra, eso lo vamos a perder. Entonces ese fenómeno de que lo va a perder todo, ya no voy a volver a ver a mis hijos, etcétera, etcétera, es un fenómeno que produce tristeza. Abandonar a los seres queridos, eso produce tristeza. Y por último, decía la doctora Kubler-Ross, viene la aceptación. La aceptación implica resignación. O sea, ya esto lo perdí y me tengo que resignar a que lo perdí. Si lo que perdí fue un negocio, pues bueno. Pero si lo que va a perder es la vida, obviamente es más difícil, ¿no? Por eso estas etapas que la doctora Kubler-Ross le llamó las etapas de elaboración del duelo, pues obviamente son mucho más complejas entre más grande es lo que uno pierda. Y estas etapas de duelo se pueden aplicar a cualquier pérdida que tengamos los seres humanos. La pérdida de la salud, por ejemplo. El simple hecho de que uno le digan, usted tiene diabetes, eso ya implica un duelo enorme, porque significa que la vida me va a cambiar, tengo que cambiar la comida, tengo que cambiar el estilo de vida, tengo que aplicarme medicamentos, etcétera. Cambia la vida. A eso se le hace un duelo. Y ante la posibilidad de morir, el duelo es muchísimo mayor. Estas etapas no van en orden así tan estricto, ¿no? Hay gente que inicia un duelo aceptando la cosa y después de un tiempo vuelve y hace negación, y después vuelve y negocia, y después le da rabia. O sea, cada cual hace el duelo como puede. Entonces no hay unas etapas estrictamente una detrás de la otra, no tiene un orden, pero cada uno más o menos pasa por algunas de estas. Algunas personas no alcanzan a llegar a la aceptación, de pronto se mueren antes. Y esa es la parte triste, porque es muy doloroso ver que una persona que sabe que se va a morir, que tiene la oportunidad de hacer el duelo, no lo hace y entonces se muere con rabia. Es muy triste asistir o ayudarle a alguien o saber de alguien que se está muriendo y no ha podido aceptar el duelo, entonces se muere con rabia. Y cuando alguien se muere con rabia deja las cosas mal hechas, deja a los hijos envainados, por ejemplo. No les cuenta cosas, no les dice qué deudas hay, cuánto me deben, ahí está plata en este banco, nada de eso. Estamos hablando obviamente de la muerte previsible, ¿no? Del paciente que se tiene diagnosticada una enfermedad terminal, en donde uno tiene la previsión de que va a haber un tiempo, que siempre es un estimativo, ¿no? Acerca de cuánto tiempo de vida tiene un ser humano, muy difícil decir, pero a veces uno tiene algunas maneras de estimarlo más o menos. Diferente a la muerte accidental, que esa no avisa y ahí no hay tiempo de que la persona haga el duelo. El duelo ya les toca allí a los que quedan, pero a la persona que muere accidentalmente o súbitamente generalmente no le da a la vida la oportunidad de hacer ningún duelo, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar de las necesidades. Yo me puse a pensar cuando estaba escribiendo esta presentación, si serán necesidades solamente. Y decidí después añadirle derechos. No todas las necesidades de los seres humanos son derechos, pero casi todos los derechos es porque es una necesidad, ¿no? Si tenemos la necesidad de la salud, entonces existe el derecho a la salud. Si tenemos la necesidad de educarnos, existe el derecho a la educación, etcétera, etcétera. El derecho a la vida es porque es una necesidad, pero no necesariamente es lo mismo, ¿no? Derecho y necesidad.